buenos días, Dios los bendiga. Hoy estamos celebrando a San Roberto Hofbauer, en el año 1820. Bendiciones a todos, a todas, en este día, miércoles 16 de marzo. Todos los que en este día cumplen años, todos los que en este día es su santo. Bendiciones a los Robertos, a las Robertas, si las hay. Que Dios los colme de gracia y fortaleza. Escuchamos esta alabanza en este tiempo de Cuaresma para pues retomar ese camino de la vida de los santos. Bendiciones a todos, a todas. Venciste a la muerte, venciste al pecado, tu amor venció al morir en esa cruz. Venciste a la muerte, venciste al pecado, tu amor venció al morir en esa cruz. Consuelo de mi alma, trae tu paz, tu calma. Ven a ayudarme a hacer silencio en mi interior. Consuelo de mi alma, trae tu paz, tu calma. Ven a ayudarme a hacer silencio en mi interior. Enséñame a escuchar tu dulce voz. Enséñame a escuchar tu dulce voz, Espíritu de Dios. Entra, te abro mi corazón. Lléname con tu amor. Inúndame. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Entra, te abro mi corazón. Lléname con tu amor.
satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Buenos días, Dios los bendiga, bendiciones a todos los que en este día cumplen años, a todos los que en este día es su santo, San Clemente de Hofbauer, en el año 1820, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Clemente fue el noveno de los 12 hijos de un carnicero. Nació en Moravia, Austria, en el año 1751. A los 7 años muere su padre. Después del funeral, la mamá le presenta un crucifijo y le dice: Jesucristo será tu padre. Debes tener mucho cuidado para no ofenderlo con pecados. ¿Quieres ser sacerdote? 7 veces lo intenta y 6 veces tiene que desistir. Varias por pobreza y otras por oposición de diversas clases. A los 15 años trabaja como panadero, se va a colaborar en la panadería en un convento, y el superior, entusiasmado al ver su gran heroísmo por ayudar a los necesitados, lo ayuda a estudiar para el sacerdocio. Pero muere el superior y el joven estudiante queda otra vez desamparado. A los 30 años, un día ve que 2 señoras en pleno aguacero están necesitando una carroza para dirigirse a su casa, y él se ofrece para ir a conseguirla. Y de esta forma, muy oportuno, lo llevó a realizar un deseo de su corazón. Después las 2 señoras, que eran muy ricas, y al saber que él deseaba ser sacerdote pero que no tenía con qué costear los estudios, se encargaron de correr con ellas con los gastos de su seminario, y así a los 34 años llegó al sacerdocio. Enseguida se fue a Roma y allá supo que había una comunidad religiosa recién fundada y sumamente fervorosa, los padres redentoristas. Pidió ser admitido allí, y el mismo fundador, San Alfonso de Ligorio, lo recibió muy gozosamente, y sucederá que más tarde a San Clemente lo llamarán el segundo fundador de los redentoristas, porque será él quien extenderá esa congregación por el norte de Europa. El padre Clemente fue enviado por los superiores a Varsovia, la capital de Polonia, y allí empezó a conseguir éxitos admirables. El templo que le asignaron se llenaba 5 veces por día y su capacidad era de 1000 personas. Las ceremonias y el culto eran tan atrayentes y solemnes que hasta los no creyentes asistían con gusto. Cada día se predicaba allí 5 veces, 3 en polaco y 2 en alemán, y diariamente se celebraban 3 misas solemnes con orquestas. Los muchos y miles de alemanes que habían en Varsovia llevaban tiempo sin que les celebrara
y predicaran en alemán, y hasta estaban asistiendo a centros de protestantes. Ahora empezaron a llegar en grandes grupos a las celebraciones del Padre Clemente y de los otros padres redentoristas. El santo no se negaba a ningún gasto, aunque fueran muy costosos, con tal de que las ceremonias religiosas resultaran de lo más solemne posible. Y esto atraía a muchos fieles y fue la causa de muchas conversiones. Aunque era tiempo en que los herejes jansenistas andaban diciendo a todos que nadie debía comulgar más de una vez por años y meses. Sin embargo, San Clemente logró que en sus templos la comunión llegaran a 104,000 en un solo año. Durante 9 años predicó sin cansancio, y fueron muchísimos los católicos indiferentes y protestantes, y hasta los judíos, que se volvieron fervorosos católicos, y además las vocaciones llegaban en número impresionante. Las continuas guerras habían dejado a la gente pobre en las más tremendas miserias. Entonces San Clemente fundó orfanatos para recoger y educar gratuitamente a la juventud desamparada, a unos 300 varones y otros 200 niñas. Un día, cuando él pasaba de tienda en tienda buscando ayuda para los niños pobres, al pedir limosna a un jugador de cartas en una taberna, le insultó y le escupió la cara. El santo sacó el pañuelo, se limpió y le dijo amablemente: caballero, eso fue un obsequio personal para mí. Ahora me quiere obsequiar algo para los pobres niños del orfanato. Aquel hombre se sintió confundido y en adelante fue amigo y ayudador del gran apóstol, a quien escogió como confesor y director espiritual. Napoleón mandó suprimir la comunidad redentorista y el padre Clemente fue llevado con sus compañeros redentores a la cárcel, sacándolo la policía de sus propios templos mientras estaban confesando. Pero en la cárcel era tanto el gentío que llegaba a pedir consejos y a oír hablar de Dios, que la policía tuvo que soltarlo porque no convirtieran para que no convirtiera tantos pecadores. Fue expulsado del país. San Clemente vuelve a su patria, Austria, y llega a la capital en una vieja y de muchos días, un viaje de muchos días a pie, y después de haber sido apresado varias veces en el camino por los agentes del gobierno, en Viena lo reciben con 4 días de cárcel, pero luego lo dejan en libertad, y allí trabajará incansablemente los últimos 12 años de su vida. El señor obispo lo nombró capellán de las monjas ursulinas en Viena. El primer domingo asistieron a su predicación solamente 6 personas, pero el domingo siguiente las monjas ven con admiración que la iglesia está totalmente llena. Su predicación era algo totalmente nuevo para aquella ciudad. La gente predicaba vaguedades. Clemente hablaba claramente de la iglesia católica y no tiene ningún miedo de defenderla. Otros se callan cuando hay que hablar frecuentemente en favor de la Virgen María. El sumo pontífice de la frecuente confesión y de comulgar más frecuentemente. Él habla de frente y sin miedo, sin rodeos. En esto trae cada domingo mayor cantidad de oyentes. Clemente, durante toda su vida de predicador, tuvo una cualidad muy especial: hablar con mucha sencillez, como para que lo entendieran el pueblo ignorante, y esta sencillez agradaba también a los más instruidos. Así que el grupo más numeroso entre los oyentes, después del pueblo humilde, fue el de los universitarios, artistas y profesores. La gente exclamaba al escucharlo. Parece al hablar que él hubiera estado allí presente
de testigo en el momento de que él sucediera los hechos de la Biblia que nos está narrando. Pero lo que más oyentes le traía era el gusto de oírla hablar tan sabrosamente sin el hecho de que los oyentes volvieran a su casa transformados. Sus sermones no los dejaban en paz con sus pecados, ni les permitía quedarse paralizados en su ascenso hacia la santidad. Cada sermón se le escuchaba a San Clemente como una oleada de fervor que anidaban en el alma. Una señora le dijo un día escandalizada: ¿qué diría la gente si yo, la esposa de semejante señor tan conocido, me dedicara a comulgar frecuentemente? Y el santo le respondió: piense más bien qué diría la gente si usted, esposa del señor tan conocido, se condena eternamente. Y esta respuesta le hizo estremecer y cambiar. Los enemigos y los envidiosos acusaron al padre Clemente de ser demasiado amigo del sumo pontífice y de sus sermones, y a su predicación nunca faltaban un numeroso número de policías y detectives enviados por el gobierno para escucharlo. Unos se convertían y otros los acusaban, y entonces llegó el decreto que muchos lo iban a hacer sufrir. Se le prohibía predicar, quedaría expulsado del país, pero el Papa y el arzobispo interceden ante el emperador, y en una entrevista privada, le prometió al santo que no permitiría su expulsión. Entonces se cumplió lo que San Clemente repetía muy frecuentemente: lo que Dios permite que nos suceda, aunque nosotros lo parezca que es para nuestro mal, al fin resulta ser para nuestro bien siempre. Su expulsión de Polonia sirvió para que llegara a ser el gran apóstol de Viena, y la prohibición de predicar sirvió para que se dedicara con gran provecho a confesar y a atender a enfermos. Esto no lo podía prohibir. Aquí obtuvo prodigios. Su confesionario llegó a ser una fuente de influencia tan poderosa en muchísimos penitentes que fue llamado el apóstol de Viena. Horas y horas pasaba en su confesionario absolviendo e impartiendo dirección espiritual. Hasta personas que ocupaban altos puestos llegaban a ser dirigidos por él. La ciudad de Viena y su universidad recibieron un beneficioso influjo que le fue transformando. San Clemente visitó más de 2000 moribundos. Cada noche lo veían envuelto en un manto negro con una linterna en la mano, recorriendo aún los más lejanos barrios para visitar, consolar, confesar y ayudar al bien morir. Y cuantos enfermos lograba encontrar, repetía frecuentemente: si desde mi habitación hasta la habitación del enfermo alcanzo a rezar un rosario, ya puedo estar seguro de que se confesará, comulgará y terminará santamente sus días. Un día las monjas lo ven muy preocupado, buscando algo que se les había perdido. Busco mi arma de combate, busco la llave que abre todas las puertas. Y al fin una monja le dije: ya me encontré esta camando. Yo me encontré esta camándole. Y el santo, muy alegre, responde: gracias. Ese es el arma que consigue victorias, es mi rosario. Un día, ante un moribundo que se negaba a confesarse y comulgar, se quedó de pie frente a él y le dijo: voy a mirar cómo es que se muere uno que se va a condenar. El enfermo se impresionó al oír esto y arregló los problemas de su alma y recibió los sacramentos y murió con señal de arrepentimiento y fervor. Una de sus mayores y más fuertes maneras de influir en Viena fue el haber fundado un colegio católico. Allí formó muchísimos líderes que después pudieron defender nuestra religión en el parlamento, en la prensa y en el gobierno.
Clemente reunió universitarios, artistas y gentes influyentes que daban instrucciones religiosas. Los entusiasmaba por el rezo del Santo Rosario y los animaba a hacer apostolados en cada una y en medio de donde vivían. Esto produjo un despertar religioso en toda la ciudad. Varios de sus discípulos fueron periodistas, católicos, otros se oponían fuertemente a una universidad. Se oponían fuertemente en la universidad y a los que atacaban la religión católica, y buen número de ellos fue formado por un partido católico que tan grande será una fuerza poderosa que defenderá la religión. Un escritor llegó a decir: los tres que más han influido últimamente en nuestra patria son el emperador Napoleón, el poeta Goethe y el padre Clemente. Los enemigos obtuvieron que el gobierno dictara la orden del destierro. Clemente aguarda y se niega a cumplir inmediatamente de tal orden tan injusta, pero en este tiempo el emperador va a visitar Roma y el Santo Padre, el Papa, le habla de tal manera en favor del santo que de Italia llegó luego una orden imperial mandando que no se cumpla el decreto del destierro. El 15 de marzo del año 1820, nuestro santo entrega su alma plácidamente a Dios. Deja 32 novicios en su congregación. Al día siguiente de su muerte, 16 de marzo, en el día de su entierro, llegó la orden del emperador aprobada de que en Austria se extienda la comunidad redentorista. Se cumple así lo que el santo había anunciado. Tenemos paciencia y confianza en Dios. Y después de su muerte, la congregación se extenderá por nuestras naciones. Y así sucedió. San Clemente Apóstol, ayúdanos a formar muchos apóstoles seglares que defiendan y entiendan nuestra santa religión y se vistan de una gloriosa fe. Bueno, pues hermanos, hoy estamos celebrando San Clemente Apóstol de Viena, y hoy nos invita el Señor a vivir en este caminar, en la bendición que el Señor nos da en este día, miércoles de gracia, fortaleza y bendición. Bueno, volvamos al Evangelio del día, donde el Señor nos da su mensaje para poder tener ese espíritu abierto en su presencia santa y gloriosa. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iban de camino subiendo a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: ya vamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él y lo azoten y lo crucifiquen, pero el tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos. Se postró para hacerles una petición y él les preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no sabe usted lo que piden? ¿Podrán beber del cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero ese de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para mi Padre, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír esto, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: no, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva.
y el que quiera ser el primero que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, hoy en esta mañana de nuestro miércoles 16, que el Señor interceda por nosotros y que San Clemente vaya delante de este día en cada uno de nosotros. ¿Qué puedo decirte en esta pequeña y breve reflexión sobre el tema del Evangelio San Mateo? Pues que Jesús escucha y les narra realmente que el subir a Jerusalén, muchos de ellos creen que va a ser coronado pues rey, y ciertamente sí, pero no el reino de este mundo. Los discípulos están como politizados, tienen mucha política, de la cual si Jesús entra a Jerusalén realmente lo van a poner como rey y va a someter a los judíos y va a someter a los romanos y va a poner todas las cosas en orden. Y ese reino es el que ellos creen que va Jesús a asumir. De tal manera que cuando Jesús dice, yendo de camino a Jerusalén, empieza a decirle Jesús, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, va a ser entregado a los sumos sacerdotes. Entregado, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Se burlarán, lo azotarán y lo crucificarán. Este proceso de la cual nos habla el Señor en el camino, nos dice que es un proceso que cada uno de nosotros cuando vamos viviendo con Jesús, vamos siendo coherentes con nuestra vida de fe ante Jesús y con Jesús. Como dice San Pablo, es que ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es Cristo quien vive en mí. Y ese es el contexto real, que tú y yo reflejemos la presencia de Cristo. Nos lo dijo el domingo pasado en torno a la transfiguración. Ese templo vivo del Espíritu Santo que debemos de ser. Entonces, que se burlen, que nos azoten, que nos crucifiquen, es ser parte de Jesús. Pero resucitaremos al tercer día conforme su obra, permanecer fieles. Escuchamos cuántas veces a San Clemente lo quisieron señalar, los pulsaron del país, lo desterraron. ¿Cuántas veces él permaneció? Lo encarcelaron, ¿cuántas veces? Y esa es la parte de la cual es ser hijo de Dios, hijo legítimo de Dios. Y si nosotros vemos este reflejo que él ya no tenía miedo a la cárcel, ni a los sufrimientos real por presentarse ante él. ¿Cómo dice ante aquel, ¿cómo se llama? Que jugaba las barajas, ¿no? Que cuando estaba pidiendo por los pobres, ¿no? Si recuerdas la lectura. Ese que estaba jugando las barajas, que lo escupió en el rostro, él se limpió el rostro y le dice, esto es para mí, ahora ayúdame con los pobres. Y es una grande lección. O como aquella mujer rica, que ella decía, ¿qué dirán de mí si yo comulgo diario? ¿Qué dirán de mí la gente? Y San Clemente le dice, cierto, ¿qué dirán de mí? Le dice San Clemente, ¿qué dirán de ti si te condenas siendo esposa de un hombre rico? Y ella se quedó, ¿qué pasa, no? Entonces realmente San Clemente entra a tener una situación muy grande, de la cual nos está invitando a que nosotros entreguemos ese caminar. Lo condenarán, lo entregarán a los paganos, se burlarán y lo azotarán y lo crucificarán, y al tercer día. Pero eso es subir a Jerusalén. ¿Qué significa subir? Esforcémonos por nuestra oración, que no sea una oración
relajada, una oración sin exigencias. Y la oración no nada más es verbal, es una constante actuar, un constante entregarnos. Entonces en ese momento, pues la mamá de los hijos de Zebedeo, pues como toda mamá, desea que su hijo sea primero, ¿no? Sea primero sin esforzarse. A ver, la mamá intercede porque su hijo vaya y esté de primeros lugares en la escuela, de primeros lugares en el deporte, de primeros lugares en la afición. Pues esa mamá, por consiguiente, se inclina ante Jesús, de rodillas, se postró y le hace esta petición. ¿Qué deseas?, le dice Jesús. Hermoso sentido, porque qué mamá no quiere que sus hijos sean primeros. Pues sí, todas las mamás desean que sus hijos vayan adelante, que sean los primeros, que sean los importantes. Y bueno, pues Jesús escucha a esta mamá y le dice, esta mamá, concédeme que estos dos hijos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pues por lógica, pero eso implica esfuerzo. Dice, en tu reino. Entonces Jesús dice, no sabes los que piden, no sabes lo que piden. ¿Podrán beber del cáliz que yo he de beber? Y ellos contestaron, sí. Sí, porque al lado de Jesús nosotros podemos hacer las cosas, podemos sufrir. Cuando nosotros entendemos la cruz, podemos padecer. Cuando nosotros vamos entendiendo y comprendiendo que en este mundo somos pasajeros. Cuando tú y yo peleamos, carácter, temperamento, cuando tú y yo nos entregamos a un pleito, pues es creyendo que esta tierra es lo máximo. Este lugar es lo máximo, pero no, este es pasajero. Todo lo que tenemos hoy mañana ya no lo vamos a tener. Mañana ya no lo tendremos, el fin de semana ya no estará. Es pasajero, por eso Jesús dice, beberás, y ellos dicen, sí podremos beber. Pero dice, beberán, y Jesús le confirma, beberán mi cáliz, eso sí. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concedérselos. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Y aquí viene el punto de la reserva, las indulgencias. Escuchamos ese punto de la cual este Padre Clemente insistió. ¿Cuántas veces dijo? Insistió para ser sacerdote. 7 veces. Ninguna de las veces pudo. Uno por la economía, otro por su estado de conocimiento que era lento, otro por su nivel cultural. ¿Cuántas veces fue rechazado? Hasta que se encontró un padre generoso que lo mantuvo ahí en la cocina y vio por él muchas veces y procuró, pero no alcanzó a ser sacerdote. Y después la labor que él hizo al ayudar a un par de señoras que se iban a su localidad y les ayudó a conseguir un vehículo. Y esas fueron las generosas señoras que le pagaron la estancia del estudio. Bueno, pues reservarse significa todo aquello que debemos de hacer bien. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, hambriento, sediento, desnudo, encarcelado, me asististe, enfermo. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Con el más insignificante. Cuando lo hiciste conmigo. Entonces, la reserva, el que tú y yo nos reservemos una parte en el cielo, es aquellos actos que tienes que hacer, como nos dijo al inicio de la Cuaresma: lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Cuando hagas oración, enciérrate en los secretos donde mi Padre te compensará. Cuando hagas ayuno, no pongas cara triste. Entonces, toda esa oración es hacia adentro de ti. ¿Cuál es la oración hacia afuera? Sí, la oración hacia afuera es el servicio. ¿Cómo sirves? Muchas gentes están muy contentas porque están sirviendo dentro de una pastoral en una parroquia.
Perdóname, pero eso no es servicio. Ese es presentarte en la presencia del Señor y entregarte. Pero servicio es realmente atender a los enfermos, realmente atender a los más necesitados. El punto máximo de servicio lo escuchamos en San Clemente, que se dedicó a los pobres, y dentro de los pobres fue él el que vivió dentro de una pobreza y vio una riqueza. Ahora, ¿cuál es el servicio hacia afuera? No, pues padre, yo pertenezco a ciertos grupos de esa pastoral de la parroquia. ¿Y qué hiciste por los pobres? Que son los más que Jesús ve, por los enfermos. Entonces, ¿quieres tener una reservado? Dice, es para quien mi padre lo tiene reservado. Pues vamos a ver ese caminar. Voy a manejártela de otra forma. Oye, Paco, resérvame ¿cómo se llama? Una mesa en el restaurante más rico de Veracruz. Y allá va y se lo reservan. Y Paco le reservó y paga el 50%. Es la mejor mesa, es el mejor servicio, es los mejores platillos. Pero pagó el 50%. Ahora, ¿qué significa pagar el 50% hoy? Que tú y yo nos dediquemos a ir a ver a los pobres, el 50%, y que tú y yo vayamos detenidamente una vez, 2, 3 veces a la semana a ir a ver a un enfermo, 2, 3 veces a la semana a ir a ver a un necesitado. Padre, ¿qué le hago al enfermo que encontré? Llévale a alguien que le corte el pelo, llévale a alguien que lo alinee. A mí no, al enfermo. Llévale a alguien que le arregle sus uñas, que están bien largas sus uñas de los pies y de las manos. Lávale la ropa. Ve a hacerle el aseo de la casa. Llévale de comer. ¿Quieres tener una reserva en la casa del Padre? Comienza a darle el 50% de tu vida. Entrégate. Y creo que no hay vuelta de hoja y creo que sí lo estás entendiendo. Por eso mismo dice aquí, beberán del cáliz ciertamente porque vas a tener tu sufrimiento como materia humana, de barro. Pero eso de sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí concederlos. Es para que mi Padre lo tiene reservado. Ahora, si tú entendiste ahorita el 50% de tu servicio a los más necesitados, aquellos dijeron, porque cuando hicimos, Señor, que te dimos de comer, te dimos de beber, te asistimos cuando estabas encarcelado, ¿cuándo fue? Y dice Jesús, cuando lo hiciste con el más insignificante. Así que no estés conforme con tu pastoral, que nada más estamos engordando en la pastoral y no estamos haciendo nada. 2 o 3 veces a la semana. Que te quedes una hora con el enfermito. Anda. Ahí estamos haciendo nuestra reserva. Que nos mire el Señor con generosidad el día de nuestra muerte. Aquellos discípulos empezaron a disgustarse con los 12 hermanos porque realmente fue indigno. ¿Cómo crees que te vas a sentar a la derecha del Señor, izquierda, cuando esté en su reino? Pues vuelvo a repetir, es un pensamiento político, pensando que ellos, pues así, está bien. Y Jesús inmediatamente les dice a todos, miren, los jefes del pueblo los tiranizan, que no sea así entre ustedes. No, yo no quiero que se gobiernen unos con otros encimándose. Aquí debe de haber la hermandad. Y los grandes los oprimen. Aquí, el que quiera ser grande, que sea el que sirva. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo. El que quiera ser grande, que sirva. Y el que será primero, que sea el esclavo. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Entonces nosotros
tenemos que darnos cuenta si hemos venido a que nos sirvan o somos servidores. Ten detalle de este evangelio hoy en este miércoles y comencemos a hacer nuestra obra que el Señor nos invita a vivir. Bendiciones a todos. Feliz miércoles para todos. Padre Celestial, por la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, asístenos en esta hora del día con tu gracia y que la sangre preciosa corra sobre cada uno de nosotros, no nada más en el entendimiento, sino en cada una de las acciones que vamos a tener y que tengamos abundancia como lo tuvo San Clemente. Boar. Bendícenos, Señor, por los méritos de tu divina infancia. Padre, te pido por la sangre preciosa de tu Hijo, que nos asistas y no tengamos dificultad en hacer de la palabra nuestra vida y de esta enseñanza nuestra forma de seguirnos alimentando de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bueno, hermanos, feliz miércoles para todos. Nos estamos viendo. Dios los bendiga desde la parroquia de Cristo Rey, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora del Carmen, Cristo Rey, Nuestra Señora del Carmen, Infonavit Buenavista, Diócesis de Veracruz, Puerto, bajo la bendición de Monseñor Carlos Briceño Arce, servidor, Padre Jesús Rosa Jiménez. Bendiciones a todos, a todas. Estamos en el camino del Señor.